El libro del mes. Recientemente, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello presentó el libro Corte Internacional de Justicia, Caso 171, Guyana versus Venezuela, escrito por el académico Rafael Badel Madrid. El texto, de aproximadamente 200 páginas, aborda aspectos cruciales como el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia, la cronología del caso, los alegatos presentados por ambas partes y los posibles desenlaces de esta disputa histórica del territorio esequibo. Para darnos más información sobre este libro, recibimos vía telefónica a su autor, el profesor Rafael Badel Madrid, abogado, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho, además, profesor de la UCAB. Bienvenido a Universate, profesor Badel, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días, muchísimas gracias por estar con ustedes y un saludo muy cordial a toda su audiencia. Profesor Badel, para comenzar, ¿qué lo motivó a escribir este libro sobre el caso 171 entre Guyana y Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, esto fue una invitación y una meta que se propuso el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Investigaciones Jurídicas a cargo de el profesor César Carballo Mena, en el cual sintieron la responsabilidad de estudiar e investigar este tema por la trascendencia que tiene. Venezuela ha sido demandada en la Corte Internacional de Justicia. Este es el juicio más importante, el compromiso más importante que tiene Venezuela en los últimos 200 años, y era muy justo y necesario que se estudiara la Corte Internacional de Justicia desde su punto de vista organizativo, desde su punto de vista procedimental y desde el punto de vista de los argumentos que tiene Venezuela para llevar en esa instancia. Profesor Badel, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿cuáles han sido los principales argumentos presentados por ambas partes en este caso? Además, ¿cuál ha sido el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué recoge su libro al respecto? Ok, te comento. Mira, la Corte Internacional de Justicia, Venezuela llega a la Corte Internacional de Justicia en este juicio trascendental porque el 30 de enero del año 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declara finalizado el proceso de buenos oficios. Y a consecuencia de ello, el 29 de marzo de 2018, la República Cooperativa de Guyana demanda a Venezuela en esa corte. Guyana dice el acuerdo de París, el laudo de París del 3 de octubre de 1899 es válido, vinculante y definitivo. Venezuela ha venido diciendo desde el mismo momento que el laudo fue dictado que ese laudo es nulo de nulidad absoluta. Yo particularmente en otros libros que he escrito y en otros textos he sostenido, como lo sostienen muchísimos historiadores, juristas, etcétera, que el laudo de París es nulo de nulidad absoluta. Y eso es lo que se está debatiendo en esa Corte Internacional de Justicia. En la actualidad, ¿nos pudiese compartir además cuáles podrían ser los posibles desenlaces de esta disputa territorial ante la Corte Internacional de Justicia? Nicolás, Venezuela tiene unos argumentos muy contundentes. Desde el 3 de octubre de 1899, Venezuela ha venido preparándose para demostrar que el país es nulo, que no tiene carácter definitivo, que no produce los efectos de la cosa juzgada, de que en violación del debido proceso, que hubo exceso de poder, ultrapetita, el laudo es inmotivado y además se violó el deber de imparcialidad de los arbitrajes. Eso es lo que Venezuela debe alegar y debe probar en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede declarar la validez del laudo. Yo lo veo muy poco probable porque el laudo está contaminado de unos vicios muy evidentes. La Corte puede declarar la nulidad del laudo de París y ordenar un nuevo acuerdo arbitral para que las partes solucionen de manera negociada el asunto. Este es un escenario que a mí me parece más probable. La Corte puede remitir el asunto a la Organización de Naciones Unidas para que, por virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, las partes sigan realizando actividades en este sentido. Lo que sí es cierto es que este compromiso internacional lo tenemos que afrontar con muchísima seriedad. Se abre ahora la fase oral de este juicio. El juicio terminó su fase escrita el pasado 8 de abril.
cuando Venezuela presentó sus defensas. Ahora se abre la fase oral del proceso. Estaremos unos años, 2 o 3 años, viendo lo que ocurra en esa corte en la fase oral y ya tendremos oportunidad seguramente de adelantar otras investigaciones, de conversar nuevamente y queda mucho juicio que andar. Lo importante en este momento es que la Universidad Católica Andrés Bello considera cumplida una responsabilidad que tenía ofreciéndole al país un estudio sistemático y organizado sobre la Corte Internacional de Justicia, que, si se me permite decirlo finalmente, es el escenario donde la civilidad ha acordado solucionar sus controversias. ¿Usted podría decir que el Estado ha apoyado a las universidades, en este caso a la UCAP, para fortalecer sus argumentos sobre la pertenencia del territorio Esequibo? Bueno, no sé muy bien cuánto yo, como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, no estoy muy capacitado para saber eso. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que respaldar la posición del Estado en defensa del Esequibo, que todos los venezolanos debemos unirnos en una sola voz en defensa de los derechos que tenemos sobre el territorio Esequibo, y esa defensa tiene que ser jurídica, técnica, cartográfica, histórica. Esa es la que nosotros conocemos. Es la vía civilizada de la solución de las controversias que nosotros en una facultad de Derecho como la de la Católica predicamos, enseñamos, investigamos. Profesor Badel, entendiendo que la Corte Internacional de Justicia ha indicado que las partes deben abstenerse de cualquier acto que agrave la controversia, ¿qué impacto cree que pueda tener este caso en las relaciones entre Guyana y Venezuela, así como en la región en general? Bueno, mira, tu pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque hay una medida cautelar general. Las partes deben abstenerse de agravar la controversia. Y Guyana acaba de otorgar unas licitaciones hace poco, unas concesiones hace poco, de un procedimiento de licitación que abrió en septiembre del año pasado. Eso a nosotros nos parece que obviamente viola las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre del año 2023. En todo caso, sí es verdad, las partes deben atenerse a una posición de atender el juicio desde el punto de vista técnico, llevar adelante las relaciones internacionales de la mejor manera, entendiendo que siempre todo conflicto territorial genera tensiones, genera inconvenientes en las relaciones internacionales, pero allí debería estar la inteligencia de la conducción internacional, del liderazgo internacional de las partes, y yo siempre pienso que mientras más argumentos jurídicos Venezuela exponga y con mucha seriedad, tendremos más vías para la negociación. Hay países amigos que pueden hacer bastante para la solución del conflicto. Quizás Brasil, que tiene una cancillería muy adelantada y que tiene un liderazgo muy reconocido y además es un vecino de ambos países, podría ser el país llamado a ejercer este liderazgo en la mediación. Profesor Badel, le agradecemos por haber estado con nosotros en Universate. Seguro que lo vamos a volver a contactar para saber cómo sigue su curso este juicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Conversábamos con el profesor Rafael Badel Madrid, abogado magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho y profesor de la UCAP. El libro del mes.